Pues básicamente esta conversación la vamos a enmarcar en la idea de que no es suficiente con simplemente traducir al inglés el contenido, no es suficiente traducir al español el contenido que está en inglés para ganarse los corazones de las personas latinoamericanas. Tenemos que no solamente hablar en su idioma, sino también en su cultura y en su y a sus corazones y con sus necesidades. Entonces vamos a hablar un poco sobre en qué nos diferenciamos y cuáles son las ideas que son importantes para nosotros como comunidad latinoamericana para poder incentivar la adopción en estos países. Entonces, ¿por qué no nos cuentan un poquito desde sus experiencias en este contexto qué es lo que ustedes ven como algunas de las necesidades o la forma en la que hay que hablarle a los latinos para poder interesarlos en Bitcoin? Las señoras primero. Hola a todos, ¿cómo están? Bien, ok. Bueno, yo me siento un poquito nerviosa, pero es mi primera vez hablando así al público, pero estoy emocionada a la vez. Cuando empecé yo en este proyecto realmente no tenía mucha experiencia para abordar a las personas. Sin embargo, me ayudó mucho el hecho de ser de acá, ¿verdad? De ser latina y ser local. Entonces, desde mi círculo pequeño en donde yo empecé, empaticé bastante con las personas porque conocía de alguna manera su realidad. Entonces, no se puede llegar hablando en términos técnicos a personas que viven una realidad diferente. Entonces, quizá eso sería como un punto clave, sería como conocer un poquito sobre la localidad en donde uno quiere desenvolverse o enseñarles un poco acerca de Bitcoin, pero en términos sencillos. Yo no estoy mirando mis mensajes, sino que voy a tomar unas notas, ¿ok? Mientras hablan. Okay. Yo estoy de acuerdo, ¿sí? y lo que yo puedo dar es que mi primer Bitcoin hace un buen trabajo para abordar a la gente, porque el inicio empieza con entender qué es el dinero y cómo funciona, porque cada persona, no puedes empezar hablando técnico, porque cada persona va a buscar otra razón por qué Bitcoin. No todos tenemos la misma razón, y yo por eso empecé la tienda, porque hay muchas opciones para una persona en cómo llegan a Bitcoin y cuál es la mejor opción que yo tengo. No hay, siento yo, una respuesta para todos, pero hay una manera de conocer a la persona y ahí encontrar la manera que de verdad les toque a cada individuo. Y aquí en El Salvador siento yo que algo que me he trabajado a mí es eso, el mercado que Bitcoin trae para los locales, que es algo totalmente nuevo, les está abriendo la mente, y es importante porque solamente así el salvadoreño va a poder tener las ganancias de Bitcoin, porque sin ese corazón y mente abierta es difícil que alguien entienda Bitcoin de afuera. Tiene que de verdad estar adentro y entender, y como educador tenemos que encontrar esa necesidad personal por cada persona. Todos somos diferentes y tenemos que involucrarlos y que esa persona, esa persona nos interese a nosotros, porque solo así vamos a encontrar, creo yo, la solución. Hace un momento mencionaste que había como diferencias en necesidades, pero me gustaría que fuéramos más específicos y habláramos exactamente de cuáles son esas diferencias y por qué no podemos abordarlos con los mismos mensajes con los que abordamos a las personas en Estados Unidos y en Europa para comprender Bitcoin. Bueno, lo que sucede es que la realidad de acá es muy distinta. Las personas acá vivimos una economía totalmente distinta a la que viven otros países. Entonces hay que abordarlos de una manera sencilla y, como decía él, como irles mencionando la historia del dinero ayuda mucho.
también mostrarles el hecho de las desventajas que hay con el sistema actual para que ellos de alguna manera creen conciencia de la actualidad y entonces vean más fácilmente las ventajas que hay al saber un poco de Bitcoin, ¿verdad? Entonces, también otro proceso que no podemos saltarnos es el hecho de que aquí las personas todavía no están en la capacidad de tener un ahorro grande o un ahorro constante. Entonces, tenemos que primero trabajar en el proceso de que la persona pueda obtener ingresos. Entonces, ese es un punto bastante crucial para la realidad de los latinos, que tenemos que primero generarles ingresos. Ese es un buen motivante para que ellos empiecen a aceptar Bitcoin como método de pago o como método de ingreso para ellos, ¿verdad? Y que lo empiecen de alguna manera a familiarizarse con él, pero en su día a día. Ya luego, cuando ellos pasan ese proceso y empiezan a ver como mayores ingresos, ya sea si es un emprendimiento, y empiezan a ver mayores ingresos, entonces ya pueden ellos tal vez ir tocando el tema del ahorro. Entonces, vamos paso a paso y realmente acá es necesario hacer esos pequeños pasos primero antes de pasar a lo que Bitcoin realmente, a lo que esperamos realmente de Bitcoin. Yo quiero invitar a la audiencia que si en cualquier momento tienen alguna idea que quisieran contribuir, simplemente levanten la mano y yo me aseguraré de que reciban la palabra para que ustedes también puedan compartir lo que ustedes piensan son los grandes obstáculos o los vehículos que necesitamos, ejecutar para que Bitcoin sea mejor asimilado por la población latinoamericana. ¿Tienes algo para agregar? Sí. Bueno, yo lo que he hecho es, en el Zonte yo me recuerdo, y hoy vivo una vida totalmente basada en Bitcoin, pero cuando estaba intentando de enseñarle a la gente cómo hacer esto, cuando encontraba a un vendedor o un emprendedor y yo les preguntaba, ¿acepta Bitcoin? Porque si acepta Bitcoin le puedo comprar, si no, no. Y creo que entienden eso y todavía hay como esa duda, como no acepto Bitcoin. Tengo la aplicación Chivo, que también es un reto. Esa aplicación podría ser mejor y hay discusión si es la primera que uno debería de sugerirle a un salvadoreño, pero ahí está, es parte de. Y bueno, a este chico le dije, me dijo no acepto Bitcoin. Y le dije, ¿cuánto cuesta? Era una nona y me la estaba vendiendo creo que a $1. Y la inflación hoy está como a $3-4 la nona, pero yo le ofrecí, le dije, ¿y si te doy $2 con Bitcoin me lo aceptas? Y me dijo no, y le dije, bueno, ¿y qué pasa si te doy 4? Y ahí descargó una aplicación y le di los $4, me encantó la nona y le dije otra vez, ¿me vendes otro? Y me gustaría comprar otro. Y le expliqué el mercado, cómo trabaja, porque eso es parte de Bitcoin. Si yo estoy usando este dinero, pues lo vamos a usar en la manera que es, como es el mercado abierto. Entonces solo fue como un ejemplo a este emprendedor qué puede suceder cuando uno empieza a usar esta moneda de curso legal, que aquí en El Salvador es legal, la puedo usar y aquí vienen mucha gente que vienen a usar esta tecnología. Entonces para mí es importante que vivan esa experiencia y yo lo intento de apoyar. Fuimos a Ilopango aquel día y le dije al taxista que los aceptara Bitcoin. Dijo no, entonces le pagué en efectivo y después le dije, si quiere un tip, tiene que descargar esta aplicación y le vamos a dar un tip en Bitcoin. Entonces es como alguien que se enfoca en educación. Me gusta que tengan esa oportunidad de usarlo y saber cómo trabaja. Y yo siento que la custodia y el mercado abierto son uno de los principios de Bitcoin que son muy importantes, que hay que seguir enseñando. Bueno, creo que hemos tocado la pregunta que quiero hacerles en algún nivel ya, pero quisiera como reiterar. ¿Por qué creen que la adopción de Bitcoin ha sido más lenta en Latinoamérica que en otros países? Hoy en día Bitcoin es más costoso y el costo por transacción también es más alto, pero eso no era cierto hace 4 años, hace 8 años, digamos, todavía Bitcoin era económico. ¿Por qué creen que la adopción ocurrió mucho más fuertemente en los países desarrollados que en los países en desarrollo?
Bueno, de alguna manera la respuesta más lógica sería en base a la educación, porque acá no existe una educación financiera que sea fortalecida. Entonces, quizá esa rama al final es un buen punto para atacar y tal vez lo que nos ha dado la oportunidad hoy en día a muchos proyectos a poder aplicarlo, ¿verdad? Aplicar Bitcoin acá a la comunidad, pero el hecho de la educación realmente es algo fundamental que creo que ha sido un desbalance en comparación con otros países. Entonces, necesitamos fortalecer eso desde la medida que se pueda y desde los aspectos que se puedan involucrar. Es importante motivar a las personas en diferentes puntos, así como él que motivó al taxista, que motivó al muchacho de la nona. Es decir, hay que atacar por donde se pueda para poder fortalecer varios puntos, supongo. Bueno, entonces, ¿cómo sigue? Yo quiero agregar algo. La verdad es que aquí en El Salvador somos como muy desconfiados. Entonces, mucha gente incluso me escriben y me dicen, ten cuidado, te van a estafar y todo, porque cuando inició, ¿verdad?, que ingresó Bitcoin como moneda de curso legal, hubieron muchas estafas, mucha gente le robaron su dinero, entonces quedó bien desconfiada en querer invertir en Bitcoin. Entonces, lo que decía ella, la educación financiera, porque acá en El Salvador no tenemos como tal una educación financiera. Los medios, las redes sociales nos atacan con el consumismo. Entonces, acá hay personas que están ahogadas, pero totalmente en deudas y no hay una manera de cómo salir adelante. Entonces, como ella dice, tal vez buscar un medio para poder que la gente abra su mente, educarla más, y creo que esta es una buena opción para poder aprender más sobre Bitcoin y enseñarles a los latinos y a los salvadoreños. Si ustedes se fijan, son bien pocos los que estamos del Salvador. Creo que hay más extranjeros que salvadoreños en esta convención. Entonces, creo que la educación sobre Bitcoin es importante y que hubiese más como integración respecto a cómo poder tener una educación financiera adecuada para poder guardar esos 25 centavos que nos quedan, ponerlos en Bitcoin, y sabemos que esto va a evolucionar mejor y crecer más, y creo que esa es la clave, la educación. Gracias. Yo voy a retirar eso. Estoy totalmente de acuerdo que la educación es importante. Gracias. Bueno, yo nada más quería decir algo rapidísimo. Yo soy mexicana y lo he notado en México, lo he notado en El Salvador. La adopción acá no se ha dado tan rápido porque en general nuestras sociedades no son muy tecnológicas. Bitcoin viene del mundo western, donde todo mundo está acostumbrado a la tecnología, la conocen, la aprenden incluso mucho antes que las personas en los países latinos. Entonces, para nosotros la moneda, luego ni siquiera la confiamos al banco, queremos tocarla, queremos sentirla, queremos verla. Y Bitcoin es más que nada un concepto y es tecnológica. Entonces, entre que se da el paso a la educación financiera, se da el paso a ayudarle a la gente a entender cómo puede manejar Bitcoin, también necesitamos acercar a la gente a la tecnología para que entonces comprendan que el dinero también puede ser un código que se tarda unas horas en llegar a otra persona, pero que sigue teniendo un valor monetario en el mercado. Entonces, bueno, esa era mi... Eso yo lo he visto con amigos que dicen que Bitcoin no es natural, y yo lo que les quiero convencer que sí es totalmente natural. Sigue más la naturaleza que el sistema en que estamos, y que ellos entiendan eso. Creo que es un buen a good viewpoint o tag point. Claro, porque pues la sociedad se está inclinando cada vez más a la tecnología y este es el proceso natural que estamos viviendo como humanidad, pero hay muchísima gente en lugares remotos en los países latinos que no tiene esa cercanía con la tecnología, entonces Bitcoin es extranjero, porque todavía es técnico, porque ellos todavía no agarran un teléfono y comienzan a explorarlo y tienen mucho contacto con redes sociales, pero no tienen el conocimiento todavía de que sus assets y toda su riqueza la pueden poner también en eso y manejarla ellos mismos de manera independiente, porque se les ha dicho que tienen que depender de una institución que lo maneje por ellos, o que lo tienen que tener casi que
en monedas y en billetes y enterrarlo en la casa o meterlo debajo del colchón. Entonces, en lo que nos movemos como sociedades latinas todavía más a enseñar de tecnología a nuestra gente, podremos entonces enseñar el valor de Bitcoin de la mano con la cercanía a todas estas nuevas tecnologías. Bueno, nos hemos enfocado sobre todo en los obstáculos. Quisiera como resumir cuáles son los obstáculos que hemos dicho hasta ahora. Uno es la educación, el otro es el acceso a la tecnología, el otro es dinero para ahorrar, los problemas con las estafas. Yo soy colombiana y en Colombia también una de las razones por las cuales la gente más le teme al Bitcoin es porque lo ponen en el mismo grupo que las otras criptomonedas y muchas personas han sido víctimas de estafas de criptomonedas. Porque estamos también en un nivel educativo enajenados de la tecnología, no nos parece natural, y finalmente porque estamos acostumbrados a que otras personas manejen nuestro dinero. Por favor, comparte. Buenas tardes, mi nombre es Gabriel, yo soy venezolano y creo que aquí pocos son venezolanos. La verdad, mi experiencia como a la hora de conocer Bitcoin fue totalmente muy diferente a la que conocemos normalmente como latinos, ¿no? Y yo fue buscando una forma de escape al control de cambio que había en mi país, porque yo quería tener acceso a dólares, pero era imposible. Era un viacrucis, literal. Y sí, tiene que ver mucho con educación financiera y a nadie en el colegio le enseñan educación financiera. Es importante no solamente saber que Bitcoin implica y significa para el planeta libertad. Libertad de tener tu propio dinero, de ser tu propio banco, de ser el dueño de tus activos. Y Bitcoin es una moneda que todo el mundo puede tener. Bien, no pertenece a un banco central, y eso fue la filosofía que a mí me llevó a aprender mucho más sobre Bitcoin. Y bueno. Gracias por compartir con nosotros. Bueno, estaba resumiendo la lista de, digamos, los obstáculos que nosotros vemos, porque quisiera que si alguno tiene algún otro obstáculo que agregáramos a la lista, y ahorita hablamos de las posibles soluciones a esos obstáculos. Sí. Bueno, primero para presentarme, mi nombre es Adrián Zamora, vengo desde Costa Rica a este maravilloso evento y también a celebrar con toda la gente de la comunidad de Bitcoin. Yo siempre he creído que nosotros debemos pues educar desde el amor, ¿verdad? Eso siempre como lo primero. Pero hablando un poco de la perspectiva de lo que está pasando ahorita en Costa Rica, por ejemplo, el amor no está funcionando del todo, y el sistema bancario en Costa Rica, muchas instituciones bancarias tradicionales en Costa Rica se han visto en quiebras, por ejemplo. Entonces hay adultos mayores, personas que ahorraron toda su vida en instituciones como Decifin, instituciones como Copeservidores. Ahí hay gente de Costa Rica que sabe que esas quiebras fueron evidentes y afectaron a muchas personas en Costa Rica. También el mismo Banco Nacional en Costa Rica ha tenido problemas en tema de que estaban sacando dinero de las bóvedas, así digamos, mismos empleados del banco. Entonces en Costa Rica ya es un tema de miedo. Mucha gente en Costa Rica tiene miedo de tener el dinero en el banco porque sus ahorros de toda la vida desaparecieron, y eso es algo que sucedió y está pasando ahorita en Costa Rica. En Costa Rica, bueno, está la comunidad de Bitcoin Jungle, hay una buena adopción y todo. Me imagino que ustedes pueden conocer algo de eso, pero a veces tenemos que utilizar un poquito el miedo, ¿verdad? Porque creo fielmente, y todos lo sabemos, es algo evidente,
que nuestro dinero está más seguro en Bitcoin que en un banco. Y eso lo puedo decir con toda propiedad, porque en Costa Rica tenemos el caso Aldesa, tuvimos el caso de Cifin, tenemos también el tema del Banco Nacional, el tema de que estuvieron sacando dinero de la bóveda directamente. Y eso es algo que puedo decir con toda propiedad porque están las noticias allá en Costa Rica. Entonces, ojalá, bueno, el caso de Venezuela, el tema de hiperinflación, y no, es también como para tirar un poco de esa luz, ¿verdad? De que también tenemos que advertirle a nuestra gente de este tipo de situaciones que pasan en la sociedad de Latinoamérica y que Bitcoin es una alternativa increíble para esto. Muchas gracias. A ti. Sí, esto caería como dentro de una de las soluciones para el tema de educación. Yes, sí. Gracias. Hola. Buenas tardes. Mi nombre es Joaquín, soy boliviano, vivo en Ecuador y viajo desde Argentina hasta Estados Unidos, México todo el tiempo. Creo que añadiendo un poco a tu lista, que cada vez está más grande, el tema es que si bien El Salvador tiene el uso corriente de Bitcoin, los otros países no lo tienen, ¿no? Los otros países no tienen exchanges o donde comprar Bitcoin muy fácilmente. Tienes que hacerlo por peer-to-peer y Dios mío, creerle al hermano ya es difícil, imagínate a una persona que no la conoces, ¿no? Entonces, por un lado, la parte de facilidad que lo tienen los Estados Unidos o Europa para comprar Bitcoin, no la tenemos en América Latina. Dos, creo que lo mencionaste tú, el tema de la educación financiera es cero, ¿no? A niveles más bajos de la sociedad es muy nulo, y la necesidad que tiene la gente no ahorra, está viviendo el día a día. Entonces uno tiene que comenzar a buscar, yo no sé cómo ustedes lo hacían acá en El Salvador, con la volatilidad de Bitcoin. Un día eres millonario, el otro día eres súper pobre, y eso a mucha gente lo espanta, ¿no? Entonces el uso de Bitcoin como moneda es una cosa, el uso de Bitcoin como store of value es otra, y creo que un poco tenemos que diferenciar. América Latina somos muy parecidos, pero somos muy diferentes. Y eso tú lo puedes ver en Argentina, donde hay una adopción por la necesidad que ellos tienen de que su moneda se devalúa, mismo en El Salvador, en Venezuela. Entonces creo que la manera de educar tiene que ver con cuáles son las motivaciones y cómo podemos ayudar a la gente a entender el día a día, no el futuro de que vamos a ser millonarios y eso. Sí, totalmente de acuerdo. Digamos que en Estados Unidos y en Europa muchas de las conversaciones sobre Bitcoin son alrededor del purismo de Bitcoin, y todo lo demás pues son shitcoins, pero hay, digamos, como un espacio neutral para las monedas que son stablecoins, las monedas estables, la cual es súper relevante en el contexto de los latinoamericanos, porque digamos aquí no se trata sobre correr nuestro propio nodo que nos costó $400 y nuestra billetera de hardware que nos costó otros $400 y más nuestro nodo de Lightning que nos costó otros $400. Entonces digamos no podemos medirnos a los mismos valores y a las mismas metas que los europeos y los gringos están proponiendo, sino que tenemos que proponernos nuestros propios objetivos y nuestras propias metas dentro del contexto de lo que es posible para los latinoamericanos. Entonces, y el problema es que como la mayoría de los desarrolladores, digamos, son extranjeros y no son latinos, entonces están pensando en las herramientas que les sirven a esas comunidades. Cuando realmente, digamos, a una persona latina posiblemente podría adoptar Bitcoin si la aplicación inmediatamente les convirtiera el dinero a una moneda estable.
porque, por ejemplo, digamos, en muchos países latinoamericanos el Bitcoin no está compitiendo con la moneda local, sino que en realidad está compitiendo con los dólares que la gente ahorra en su casa. Pero el problema es que la inflación de los dólares y la inflación de las monedas locales, o sea, la inflación de los dólares afecta a las monedas locales porque muchos países tienen sus ahorros en dólares. Entonces, sus ingresos también se ven devaluados por la inflación en Estados Unidos, y eso es algo que la mayoría de las personas no, digamos, están completamente enajenados de esa realidad. Entonces, tenemos que dejar un poco al lado los estándares y las proposiciones americanas y europeas de que todo tiene que ser Bitcoin, y permitirnos un poco de espacio. Obviamente que todo es ideal si es autocustodia, ese es el objetivo ideal, pero tenemos que darnos un poco de permiso de transgredir un poco esas virtudes que nos quieren proponer, para poder ser realista y adoptarnos a una audiencia que quizás no tiene la capacidad de que todo sea autocustodia o de que todo sea en Bitcoin. Como dijo mi amigo costarricense, creo que el amor es muy importante, porque solo así de verdad vas a entender cómo puedes involucrar Bitcoin en la vida de esa persona, porque Bitcoin es, no quiero ser, pero es amor, y poder ayudar a alguien en su vida. Bitcoin tiene una solución, y estoy totalmente de acuerdo. Yo sé que hay gente que van a decir que no, pero ser parte de la tienda, yo encuentro mucha gente de Latinoamérica que andan usando USDT porque están comparando el dólar que ellos tienen contra el dólar americano, y aquí en El Salvador es difícil eso también. Aquí se ha manejado el dólar americano por tanto tiempo, y la gente se siente inseguro aún así en eso. Hay que usar la tecnología que existe, hay que dejar que la gente tengan ese conocimiento y que prueben. Algunas veces, como Bitcoiner, el amor, queremos que no pasen estafas, queremos que ahorren su dinero, que no les pegue la inflación. Por eso que nosotros hacemos el trabajo, pero no todo el mundo aprende igual. Entonces, pero al final llego a eso, a la educación ser lo más importante. Sí, y quisiera, o sea, si alguien tiene ideas sobre soluciones a estos problemas, por favor, avísenos. No tiene, ok, yo te presto el mío. Pero entonces, digamos, respecto al acceso a la tecnología o enajenados de la tecnología, una de las soluciones es el hecho de que mucha tecnología alrededor del Bitcoin es open source. Entonces, en vez de enfocarnos en tener que comprar la billetera que vale $400, podemos enfocarnos en educación que es asociada a cómo puedes hacerlo tú mismo, y digamos, hay billeteras que son do it yourself, que son hardware, o hay ahora tarjetas NFC. Digamos, en las tarjetas NFC uno puede tener una billetera de hardware por aproximadamente $9, que es totalmente segura. Entonces, esa es una de las soluciones para, digamos, el tema de hardware y del acceso a la tecnología. ¿Ustedes tienen algo, digamos, que agregar para ese problema? O sea, porque me gustaría no concentrarme solo en los obstáculos y cómo quejarnos de los obstáculos, sino cuáles son las soluciones para que podamos sobrellevar esos obstáculos. Hola. Ya. ¿Sí? Realmente el hecho de que nosotros tengamos desventajas, por ejemplo, ¿verdad?, en el sistema educativo, en el sistema social, eso ayuda en el hecho de que se crean las oportunidades para que proyectos como los que hay alrededor de El Salvador tengan el chance de poder educar, ¿verdad? Entonces, tenemos que ver cómo es la parte buena, la parte bonita, que ahí es donde nosotros podemos involucrarnos al 100%. Como latinos, para nosotros realmente es fácil abordar un latino a otro latino porque empatizamos rápidamente. Tenemos similitudes y tenemos diferencias, como decía el compañero, pero tenemos que aprovechar las ventajas y las similitudes que tenemos y partir de allí. Personalmente, en el caso de Bitcoin, a mí lo que me atrajo fue el hecho de que no fuera solo dinero, sino que existían cosas como
no ser egoísta, como que te elevaba la moral un poco más, que compartías conocimientos. Entonces eso sería bonito que nosotros lo aprovecháramos, que la cercanía que nosotros desarrollamos fácilmente la aprovechemos, el tiempo que nosotros podemos dedicarle a otra persona también lo aprovechemos para hablarle acerca de Bitcoin, pero hablarle desde una metodología consciente, desde una metodología realista o de acuerdo a lo que nosotros vivimos al día a día. Sí, para recapitular algunas de las cosas que, digamos, dijeron, entre otras cosas, es no estar a la merced del dinero que produce el gobierno. O sea, uno de los incentivos o de las cosas que pueden seducir a los latinos a interesarse por Bitcoin es hablar de la historia de robo y corrupción que hay en los diferentes países, o hablar de la inflación, o hablar sobre cómo el Bitcoin nos permite no estar a la merced de nuestros gobiernos. Eso en términos como de cautivar la atención de la persona a la que le estemos hablando. Pero estamos en una habitación llena de latinos, me da curiosidad, digamos, ¿qué fue lo que a algunas personas los cautivó de Bitcoin, que no fuera solamente, digamos, cómo hacer dinero rápido, que va más allá, digamos, de tener ahorros? ¿Qué fue lo que los cautivó del Bitcoin? Bueno, realmente voy a hablar por mi experiencia propia. ¿Qué fue lo que me cautivó a mí del Bitcoin? Realmente fue que podía tener acceso a una moneda que no se estaba devaluando, que no tenía que estar, que yo podía gastar fuera de mi país. Por ejemplo, yo recuerdo que cuando yo compré mis primeros Bitcoin, los compré a un usuario en Twitter, no lo conocí nunca hasta la fecha, no sé quién es, y yo dije, bueno, los compré, les hice una transferencia a través de un banco de Venezuela, fue una transferencia local, tuve que esperar 3 días, después de 3 días me envió los primeros Bitcoin, casi era un 0.9, algo así. Estaba en $300 en aquel entonces, pero para mí lo que me cautivó fue eso, cómo yo podía tener acceso, comprar, por ejemplo, cambiar Bitcoin por gift card, redimirlas y poder hacer una compra en Amazon cuando era imposible hacerlo con, ¿sabes? Tener que ir suplicando al banco para que te den dólares para poder hacer compras en el exterior. Eso es una cosa muy complicada para cuando no manejas dólares, cuando te tienen cuando te tienen agarrado así como que si no es conmigo, no es con nadie. Entonces, lo que me cautivó a mí del Bitcoin realmente fue que me empoderaba. Eso, me daba poder sobre cualquiera que tuviera algo, conexión con un banco central. De hecho, yo recuerdo que fue bastante digamos así como anárquico la situación, porque yo decía, ahora yo puedo tener acceso a compras y ¿cómo hace? La gente no tenía ni idea, porque yo decía, yo no lo hago a través del banco, yo lo hago a través de otras personas. Entonces así fue. También me cautivó mucho, empecé a estudiar y me cautivó mucho fue la minería. Empecé a hacer un poco de minería, probé cómo era la minería y realmente fue mágico. Y la criptografía fue algo que realmente me dijo, esto es el futuro, esto es lo que es, así que no hay más nada. Creo que tienes razón en que ese es un lenguaje que puede cautivar a las personas, porque porque eso es cierto, digamos, básicamente estamos hablando de un montón de monedas que a nadie le interesa, por la cual los demás países no tienen sino desprecio, entonces, pues que son nuestras monedas locales. Entonces saber que Bitcoin es algo que podemos usar alrededor del mundo puede ser definitivamente un mensaje cautivante. Okay. Hola, mi nombre es Isaac Guerrero, soy salvadoreño, originariamente de Isla La Pirraya. Lo que me cautivó más de Bitcoin es no solo la moneda, no solo la forma de ahorrar,
no solamente que es una moneda que es tuya, que tú la manejas, que tienes un ahorro en tu teléfono, en tu computadora, tu tablet, no sé, en lo que sea, pero es algo que lo manejas tú, que nadie te lo puede robar. Aparte de esto, me cautiva la manera en cómo Bitcoin transforma vidas, transforma comunidades, negocios. Es una oportunidad grande. Ejemplo, el Zonte está súper bonito, está súper poblado, es una comunidad con una economía circular, lo cual estamos trabajando en Isla La Pirraya por hacer esto, por crear más personas, líderes de comunidad, líderes, niños. Hay niños en La Pirraya de 8 años haciendo transacciones en Bitcoin, algo que casi no se ve. Entonces vemos esta parte y decimos, wow, o sea, yo a los... Evelyn fue con Gerardo, mis profesores de mi primer diploma en La Pirraya, y fue, no sé, yo lo agarré, borré la aplicación, le tuve miedo y yo agarré el diploma y lo guardé. Pero luego me llegó otra oportunidad y ya no quiero salir de esto, quiero aprender más, quiero estar más en Bitcoin, quiero llevar mi comunidad a otro nivel, quiero que el turismo crezca en Isla La Pirraya y ser un ejemplo en esta comunidad. Eso fue lo que me encantó más de Bitcoin. Gracias. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Gerardo, yo vivo en Berlín. Hemos trabajado un rato ya en la adopción de Bitcoin en Berlín. Y nada, yo quería agregar un poquito más sobre lo que han mencionado ustedes en cuanto a este maximalismo y el uso de herramientas que nosotros tenemos para poder hablarles a la gente los latinos que quieran entrar a Bitcoin. Nosotros aprendimos rápido que a la hora de querer enseñar sobre Bitcoin, vos tenés 5 minutos porque la señora de las pupusas está ocupada y está haciendo pupusas y vos no te vas a quitar el casco vos y hacerla pensar en 5 minutos exactamente como vos pensás. Seguramente ustedes, bueno, los que tienen un rato de estar en Bitcoin tienen 4, 5, 8 años y aún así siguen aprendiendo. Y llevar a alguien de cero o de una mala experiencia de Bitcoin, que es empezar en negativo, a intentarlo llevar a este nivel de autocustodia, tu propia billetera, cuando apenas no han ni desinstalado o no han instalado ni el archivo wallet, es súper difícil. Todo este uso de herramientas de, bueno, como decía, los stablecoins o dólares o como sea, lo que nosotros aprendimos rápido es de que tenemos que ser pragmáticos en la manera como nosotros introducimos a la gente en Bitcoin. No interesa qué billetera, no interesa cómo, vos lo que tenés que ocuparte es de que de alguna manera empiecen la interacción con Bitcoin. Esto, por ejemplo, he visto a muchas personas, bueno, cada quien, ¿verdad?, actúa o vive su vida Bitcoin como quiere, pero he visto a muchas personas, bitcoiners, empujar a esta gente que viene de cripto, por ejemplo, que yo entiendo totalmente de que no es algo que nosotros tendríamos que motivar, pero vos tenés, por ejemplo, ahí alguien que está dentro del cripto, que por ejemplo está confundido, pero que está a mitad ya del camino de poder ser bitcoiner. Entonces, nada, si me preguntan a mí, saltar de descargarte wallet de Satoshi a Blink y pegar el brinco a decirles, tenés que tener tu propia hardware wallet de $400, no vas a convencer a nadie. Tenés que ser pragmático, tenés que empezar de a poco, introducir a la gente de a poquito a Bitcoin, utilizar las herramientas que tenemos. No es lo mismo estar enseñándole a Bitcoin ahora a la gente que hacerlo hace 3 años cuando empezó la ley de Bitcoin aquí en El Salvador. En el 2021 teníamos Chivo Wallet y teníamos un par de billeteras más. 3 años después hay un montón de tecnología que se ha desarrollado. Tenemos DictoBank, tenemos otro montón de billeteras más, herramientas que son esenciales para que la gente empiece a interactuar con Bitcoin. Y de a poco, mientras la gente esté interactuando con Bitcoin, van a empezar a hacer las preguntas correctas y ahí es donde vos los vas a empezar a, pues sí, a meter en todo este mundo de Bitcoin. Si vos los intentás empujar desde no comas aceite de semillas y todo aquí y allá y la gente, estás en lo incorrecto o salí de la Matrix y todo así, no vas a convencer a nadie. Tenés que empezar de a poquito. Y bueno, eso quería compartir nada más, que es lo que nos ha funcionado a nosotros, al menos desde nuestra experiencia.
no tenemos mucho tiempo más, pero compártenos lo que... Let's do one more person. Y después, si quieren, digan sus pensamientos de cierre. Buenas. Mi nombre es Ignacio, soy de Costa Rica. Y lo más interesante es que cómo Bitcoin nos complementa a todos en las diferentes etapas que estamos viviendo cada persona y en los diferentes países. En mi caso muy particular, soy ingeniero y encontré un gusto por Bitcoin, porque pensando en la economía como una forma exponencial, Bitcoin solo llega y complementa matemáticas. Y hoy por hoy encontramos esta comunidad, hoy por hoy nos gusta educar. Entonces, en la forma de buscar nuevas personas, cuando nos acerquemos, no todos estamos viviendo las mismas realidades, pero Bitcoin en cierta forma encontramos y se adapta en cada una de las etapas. En mi caso fue de una parte de economía, así de que vi la matemática, y me estoy hoy aquí por el amor y por la educación. Gracias. ¿Quieren compartir? ¿Quieren? Quería hablar. ¿Alguien más que quiera hablar? Pregunte y cerramos. ¿Hay alguien más que quiera compartir algo con nosotros? Bueno, entonces, ¿por qué no nos cuentan sus pensamientos de cierre? Bueno, en mi caso, nada más agradecer el espacio. Este espacio realmente el año pasado no se tuvo para Adopting Bitcoin. Entonces, es bueno que lo sigamos nosotros alimentando y esperemos que el próximo año tengamos todos más historias buenas que contar alrededor de Bitcoin y que invitemos a la mayoría de personas que nosotros conozcamos para que también compartan de alguna manera la riqueza que Bitcoin despierta, porque en mi realidad yo lo que he visto es que Bitcoin te hace más creativo, independientemente seas hombre, mujer, niño. Hoy por hoy hay demasiadas herramientas, como decía Gerardo, como para que nosotros lo podamos involucrar desde cualquier ámbito. Entonces, hagámoslo, no tengamos miedo y invitemos más personas, nada más. Igual quiero empezar, gracias Dani por tener este espacio aquí. Honestamente estoy de acuerdo con todo lo que dijo Patricia y es muy importante. Sí, no hay nada más. Sí. El que quiera llegar a la tienda a hablar sobre ideas y cómo se pueden manejar estas herramientas que existen, por favor, escríbanme o acérquense a mí. Siempre estoy dispuesto a trabajar más duro para eso. Sí. Gracias. Yo, otra cosa. Sí, ya que él invitó a la tienda, yo los invito a Berlín. Tienen que visitarnos, tenemos un centro Bitcoin. Nosotros nos esforzamos día a día, todo el equipo de Bitcoin Berlín se esfuerza porque este centro crezca y se mantenga activo, sirva para las personas locales y sirva también para las personas que nos visitan. Entonces, nada, los esperamos. Nosotros abrimos todos los días, entonces ahí nada más queda hecha la invitación. Bueno, yo quisiera cerrar, digamos, este espacio con la siguiente idea. Cuando yo llegué a Bitcoin, yo pensé que el negocio de las remesas ya iba a estar, digamos, en auge, y hasta el día de hoy no entiendo por qué, digamos, la situación no se ha despegado, pero pues, digamos, entre más comparto con personas latinas, más entiendo cuál es la situación y por qué es la situación. Y lo que he descubierto es que al final del día las personas latinas que viven en los países en desarrollo no van a convencer a la persona que vive en Latinoamérica de que acepten Bitcoin. Todo el negocio tiene que suceder de forma inversa. Necesitamos convencer a todos los latinos que convenzan a sus familiares que están en los países en desarrollo de que les manden la plata en Bitcoin. Lo que pasa es que cuando ellos reciben esa plata en Bitcoin tienen miedo de cómo hacer el intercambio. O sea, no puede
ser que tú necesites una cuenta bancaria para poder tener Bitcoin, porque todo el punto de Bitcoin es que traemos el banco y que tú seas tu propio banco y que es un banco sin permisos. Entonces, lo más importante es que, digamos, la razón por la cual este espacio se dio fue simplemente porque yo le escribí a Arnold que no podía ser que en un país latinoamericano toda la conferencia fuese en inglés, y ese espíritu tiene que estar en cada uno de ustedes, y nosotros tenemos que llevar ese espíritu a cada una de nuestras comunidades, porque a pesar de que, digamos, estoy profundamente agradecida de que nos hayan prestado este espacio, no podemos vivir nuevamente por la búsqueda del dorado y que nos hurten de todo nuestro oro, sino que nosotros tenemos que proveernos a nosotros mismos y nuestra infraestructura, y tenemos que tener la creencia en nosotros mismos y el coraje de construir comunidad y de construir espacios y de construir conferencias y infraestructura para que nosotros usemos nuestra propia infraestructura y no la infraestructura de los americanos y de los europeos, y continuar agrandándole a ellos su bolsillo, mientras que nosotros los latinoamericanos que seguimos siendo simplemente los clientes. Entonces mi invitación es que todos y cada uno de ustedes trate de dar un pequeño paso, de generar un espacio educativo para Bitcoin en cada uno de los lugares donde ustedes viven. Y gracias a mi primer Bitcoin por ofrecernos este espacio y crear esta conferencia en El Salvador, y a Adopting Bitcoin. Gracias, Danny and Ronnie and Patty. That was awesome. I just put them down there. Yeah.